especial queremos mirarnos a nosotros ahora como hijos de Dios y cómo nosotros, cada uno con nuestras vidas, podemos honrar a nuestro Padre Celestial. Y el título de la predicación de hoy es Demos honor a nuestro Padre Celestial. Debido a que socialmente hoy es un día en que se ha apartado para decir gracias, papá, gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, por lo que has hecho por nosotros. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos honrar a nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es lo que Dios o qué es lo que Dios está esperando de nuestras vidas? Y quiero invitarte a que abras tu Biblia entonces en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y dice la palabra de Dios allí: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Una de las cosas que mueve la mano de Dios es justamente la fe de sus hijos, pero otra cosa es lo que dice aquí, y es la honra. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la honra? En el hebreo la palabra honra viene de kabod, que significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, majestad, esplendor. En el griego viene de la palabra timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle en gran estima, considerar algo o a alguien preciado con gran valor. Por eso en esta noche, al pensar que nosotros como hijos de Dios debemos de honrarle a Él, necesitamos mirar que la honra libera el poder de la restitución, libera la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Cuando hijos nosotros honramos a nuestros padres, está hablando de este andar y de esta retribución de reconocer lo que ellos hicieron. Pero cuando hablamos como hijos de Dios de retribuirle a Él honra, estoy declarando que estoy haciendo algo. Honrar es un verbo que produce un accionar. No es simplemente bla bla, pura palabra, sino que es un accionar de vida en el cual la honra se expresa con palabras, pero también con hechos, porque de lo contrario no hay honra. Y Dios está esperando que nosotros le honremos de esta manera. No simplemente con nuestras palabras, no simplemente levantando cánticos de alabanza a su nombre, no simplemente diciendo yo creo en Dios, sino que tiene que haber un accionar en nuestras vidas que le honra, que le obedece, que le pone en alta estima. Nuestras vidas son llevadas a un hecho de que el Hijo de Dios, los cristianos, somos llamados a reconocer a Dios como nuestro Padre y a honrarle con nuestros actos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13.
Dice la Biblia allí, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Quiero que oiga lo que dice el hebreo, el original hebreo directamente. Entonces Yahweh dijo, porque este pueblo se acerca a mí con palabras huecas, y el honor que me rinden es un mero jarabe de pico, mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo un misbah de origen humano. En otras palabras, ¿qué está diciendo la Biblia aquí? Este pueblo, y estaba hablando del pueblo de Dios, y nosotros que somos pueblo de Dios, que hemos creído en Jesucristo y hemos aceptado a Dios como nuestro Padre Celestial, Dios está esperando que nosotros le honremos con nuestra vida y nuestro accionar. Amén, iglesia. La vida cristiana es una vida de desafío. No es una vida simplemente para hablar y hablar, sino que es una vida que habla y acciona. Y la palabra de Dios muestra aquí lo siguiente, que este pueblo estaba con su boca abierta diciendo de labios que honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. En otras palabras, sus labios decían cosas bonitas, declaraban la palabra, pero sus actitudes, sus acciones decían otra cosa. Y lo peor de todo era que su culto era simplemente una rutina humana, que ponían cargas simplemente a los demás, pero que ellos no la vivían. De ahí que Jesús viene a este mundo con propósito. Y la palabra nos dice que Jesús nos mostró al Padre. Amén. Y Jesús honra al Padre con su obediencia. Yo les leo lo que dice Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada, dijo Jesús, por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que he oído, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Así que como hijo, él no hacía nada que al Padre no le indicara, pero no solamente eso, sino que todo lo que hacía estaba llevado a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Así que una de las características de nosotros como hijos de Dios al llamarnos cristianos es que imitemos a Cristo. Y en esta imitación de Jesús yo tengo que estar dispuesto en mi vida a cumplir la voluntad de Dios en todo tiempo. Amén. Jesús también dijo, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Eso está en Juan 14:31. Fíjense usted la relación de Jesús. Dice, Padre, te amo. Pero a su vez con la boca exclamaba, y dice la palabra, que accionaba en hacer su voluntad. Muchas veces decimos, Dios te amo, Padre te amo, pero nuestro accionar dice otra cosa. Hago, dice Jesús, exactamente lo que me ha ordenado que haga. Así que en un momento de la vida de Jesús, como lo hicimos muchos de nosotros, un día llegó algo que quizás Él no lo tendría que hacer, porque era un hombre que vivía sujeto a la palabra, y dice la palabra y nos muestra que Él era sin pecado. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 13 al 17, Juan 3, del 13 al 17, que Jesús, quien amaba al Padre, que le honraba no solamente de palabras, sino con actos,
tomó la decisión un día de bautizarse. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizados por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero oiga lo que Jesús le responde. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué? ¿Qué dice allí? Que cumplamos. ¿Lo tiene usted o no? Se perdió. Perdón. Dije Juan, busquen Mateo. Ahí sí. Ahora sí. Muy bien, vamos juntos entonces. Mateo capítulo 3. Vuelvo a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús en el bautismo de arrepentimiento. Él no tenía pecado, pero sin embargo, él estaba dispuesto a obedecer al Padre, ¿cómo? En todo. Él estaba listo para hacer lo que el Padre le había enviado. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:4 así, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Muchas veces las personas tienen ideas que el arrepentirse es llorar, tristeza o lamentarse. Pero la Biblia muestra que puede expresarse algún sentimiento, pero que la palabra traducida arrepentimiento significa cambio de mente y cambio de parecer. Cuando yo me arrepiento, tengo que tener un cambio en mi mente y en mi parecer, en mi andar, en la forma de pensar. Cuando permito que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, hace que ello traiga a nosotros la convicción del pecado, de que necesitamos de Dios, que necesitamos cada uno de nosotros encontrarnos en esta condición y buscar que el Señor nos perdone. Este bautismo que un día quizás vos tomaste o algunos de ustedes se están preparando para hacerlo, es el bautismo que involucra y dice no solamente de palabras que me he arrepentido, sino que me lleva a una expresión visible de lo que estoy sintiendo. Estoy dispuesto yo a honrar a mi Padre Celestial obedeciendo su mandato. Estoy dispuesto yo a comprometerme con Él. Esto es lo que Jesús estaba haciendo. ¿Necesitaba Jesús pasar por el bautismo de arrepentimiento? No. Pero necesitaba mostrarle a la sociedad y mostrarnos a nosotros que Él estaba dispuesto a cumplir con toda la palabra del Padre. Sí. Porque no solamente se honra a Dios de palabra, sino de hecho. Y cuando yo tomo la decisión, cuando vos tomaste la decisión de bautizarte,
Y un día lo hicimos. Y nos sumergimos en el agua para decir, yo me arrepiento de mis pecados. Me uno a Jesús para vivir en Él. Me lleva a que hay características que nos tienen que unir. La Biblia nos dice en Hechos 3:19 así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Cada uno de nosotros, al haber tomado la decisión de honrar a nuestro Padre Dios como hijos, al haber declarado que somos hijos, tiene que haber un compromiso. Y este compromiso comienza en aquel momento del bautismo, en aquel momento en que yo estoy dispuesto a morir a mi vieja vida, porque hay cosas que tienen que ser cambiadas. Hay veces que hay impurezas, hay veces que hay libertinaje, hay malas obras. Hay personas que han estado atadas a la hechicería, al robo, a tantas otras cosas. Pero en el arrepentimiento se ve este hecho que me compromete a decir, yo voy a cambiar de vida. Amén. Hay un acto de conversión, de cambio. Por eso la Biblia nos dice lo que dice Marcos 16:16, y al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es cierto lo que la palabra dice, que este bautismo no salva, sino que al creer en él. Pero quiero que usted observe claramente lo que dice la Biblia. Si usted me dice a mí, yo creo, ¿cómo lo puedo comprobar? No hay una forma de poder ver si verdaderamente usted cree o no, si no hay un cambio de actitud. Si no hay un cambio, si no hay un compromiso. Aquella gente que se arrepentía, que decía voy a cambiar de vida, voy a dejar de hacer lo que no es correcto, voy a seguir la voluntad de Dios, era bautizada en el bautismo de Juan. Por eso la Biblia lo une aquí y lo expresa de esta manera. El que creyere y fuere bautizado, porque es la confirmación del haber creído, del estar dispuesto a honrar a Dios. Es más, Jesús, estando con los suyos, les da un mandato. Y es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta. El bautismo fue un mandato dado por Jesús. Y ahora que estoy honrando al Padre, yo tengo que honrarle con mi vida, con mi andar, con mis actos. Y usted me dice, bueno, pero yo ya me bauticé. Bárbaro. Usted está cumpliendo con el mandato de Dios, pero si todavía no lo hizo, tiene que saber que Dios está esperando que usted lo haga. Porque es un compromiso con Dios. Y Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿a quién le habló Jesús en este versículo? ¿Usted sabe? A nosotros. ¿Quiénes son? A ustedes por ahí no estaban con Jesús todavía. ¿A quién les habló? A los discípulos, a aquellos que se habían comprometido, por ende a nosotros, porque nos comprometimos, ahora sí lo trasladamos a nuestra vida. En primer lugar, a los discípulos. ¿Por qué le hago esta salvedad? Porque quiero que entienda que Dios comisiona a sus hijos, Dios comisiona al hombre y a la mujer cuando son hombres y mujeres que se comprometen con Él. Los discípulos se habían comprometido con Jesús. Habían dejado todas las cosas para seguirle y habían visto cómo el Maestro, cómo Jesús le había enseñado
y cómo él había obedecido al Padre y honrado al Padre Celestial con su vida y con sus palabras. Y ahora a ellos les correspondía honrarle. Pero cuando vos honrás a Dios, tenés que saber que Dios tiene propósito con tu vida. Que el hecho de comprometerte con Dios hace que Dios dé propósito a la vida del hombre y de la mujer. Entonces les manda y les comisiona ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Y ahí está el mandato. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí entonces la promesa del Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el hecho de honrar a Dios con nuestras vidas, el hecho de honrar a Dios con la decisión de habernos bautizado o de bautizarte, implica que Dios va a poner propósito en ti, o ya lo ha puesto, pero ahora tenemos la responsabilidad nosotros de vivir guardando algunas cosas, todas las cosas. La Biblia entonces establece que los beneficios que el bautismo en agua muestra son que hemos sido sepultados en Él con el bautismo, según Colosenses 2:12, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto implica lo que Dios estableció. Dios estableció que un día el hombre iba a morir. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos un tiempo. Pero el cristiano, mediante el bautismo, está haciendo este pacto con Jesús de que mediante Él, mediante su muerte y resurrección, me uno a Él, porque el Señor nos da vida y vida eterna. Amén. Él nos muestra también en su palabra en Romanos 6:4 que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra resucitar viene del griego sumejeiro, que significa levantar juntamente con. Y se utiliza para hablar de la resurrección espiritual del creyente. Así que fíjese usted que muchas veces el hecho de honrar a Dios, el hecho de tomar una decisión, como la decisión del bautismo, me lleva a mí, te lleva a vos, a cada uno de nosotros, a que unidos a través de este símbolo, cada uno de nosotros somos unidos a Él en su resurrección. Y dice el apóstol en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes lo que está implicando esto? Que cuando tú te comprometes con Él, no solamente Él da sentido a la vida, Él nos da vida eterna, sino que también nos pone en un lugar de preeminencia junto con Él. Por eso es tan necesario que yo tome una decisión concreta. ¿Qué voy a hacer con Dios? ¿Qué voy a hacer con mi Padre Celestial? ¿Estoy dispuesto a honrarle? ¿Estoy dispuesto a buscar en su presencia? ¿Quiero verdaderamente honrar a mi Padre Celestial? Pues bueno, Dios está esperando, como lo decía Isaías, que no sea simplemente de labios, sino que sea una actitud que se ve. Y quizás un día ya lo hiciste. Pero la pregunta en esta noche, que queremos honrar a nuestro Padre Celestial, es preguntarnos: yo me comprometí en el agua del bautismo. ¿Estoy cumpliendo y honrando a mi Padre Celestial, siendo y haciendo discípulos, cumpliendo mi misión?
viviendo en la voluntad del Padre Celestial, obedeciendo su voz, permitiéndome y permitiéndole al Espíritu Santo ponerme en el lugar sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Estoy tomando la autoridad que Él me ha dado? El apóstol Pedro lo recuerda de esta manera: el bautismo que corresponde a este ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Una vez más, la palabra nos muestra que el bautismo en el cristiano estaba mostrando que él se comprometía a cambiar de vida, a cambiar su conciencia, que estaba corrompida por el pecado, para ahora unirse a Dios y permitir que su conciencia sea restablecida y comience a tener una buena conciencia delante del Padre. Porque cuando tenés buena conciencia, estás libre y estás en paz. O nunca te mordió la conciencia. ¿Y cómo te sentiste? La verdad que bastante feo, ¿no? No tuvimos paz, alguno no pudo dormir, sabe que lo que hizo estaba totalmente mal. Pero cuando tengo libre conciencia, tengo paz, puedo dormir en paz y ando bien. Cuando me comprometo con Dios, cuando soy libre en mi conciencia porque lo que he hecho lo estoy haciendo sabiendo que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, me hace ver parte de esta paz y de esta gracia que Dios tiene. El hecho de habernos bautizado, de habernos comprometido con Él o de comprometerte con Él, nos lleva a reflexionar lo que dice Romanos 6:5, porque si fuéramos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando nos hemos bautizado, este símbolo habla de la muerte, pero habla también de resucitar con Jesús. Y no solamente de resucitar en la eternidad, sino que morí a mi vieja vida para vivir la nueva vida en Cristo. Habla de ese compromiso que yo hago hoy frente a mucha gente, pero lo hago también frente al Padre, porque estoy dispuesto a honrar a mi Padre Celestial con mis actos y mi vida. Jesús ya estaba cerca de entregar su vida en la cruz. Y llama a aquellos que habían dejado todo. Los llama e instituye la cena del Señor. Aquellos que estuvieron presentes con Él. Aquellos que estuvieron comprometidos siempre con Él. Si usted lee la palabra, se va a encontrar que muchos creyeron y había muchos discípulos. Y dice que envió a los 70 y envió a los 120, pero cuando llegó el momento, estaban los 12. Los que habían dejado todo, los que se habían comprometido con Él. Y dice Mateo 26:20 y del 26 al 29 así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él mandó a sus discípulos
a aquellos que se habían comprometido. Cuando te bautizaste, hiciste este compromiso. Qué bueno que no nos toca, quizás como a los discípulos, dejar todo. Qué tremendo sería ver qué filtro sería, ¿no? Pero ellos dejaron todo para seguirle a Él. Cuando Dios les llamó, un día Dios te llamó. Y vos seguiste con tu vida y tus cosas, pero una señal en la cual vos dijiste, yo me comprometo y dejo todo, toda mi vida para seguirte a vos, es en el bautismo. Amén. Y es allí donde te dio el derecho, como aquellos discípulos, de formar parte de ese cuerpo íntimo, de formar parte de aquellos que están dispuestos a vivir honrando al Padre y obedeciendo su voluntad. Por eso cuando ustedes han visto y hemos participado del pan y de la copa, lo hacen aquellos que un día ya se comprometieron con Él. Porque mientras tanto, siempre estoy a las puertas. Porque si Jesús lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Si yo soy hijo de Dios, tengo que honrar a mi Padre Celestial, obedeciendo sus mandamientos en todo tiempo. ¿Qué sucede si obedecemos? ¿Qué sucede si verdaderamente estamos dispuestos a honrar a nuestro Padre? Dice Juan 13:17, si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si hacen la voluntad del Padre Celestial. Si estoy dispuesto a obedecer a Dios. Si tengo en alta estima el honrar a mi Padre. El cumplir con su voluntad y su palabra. Dice, bienaventurados, dichosos, felices seréis. Así que queridos, en esta noche, al mirar la palabra de Dios, al tomar el desafío de que cada uno de nosotros necesitamos en este día honrar al Padre Celestial, ya que la sociedad honra al Padre terrenal. Qué bueno es que estemos dispuestos a decirle, Señor, así como un día yo me comprometí con vos en el agua del bautismo, diciendo me arrepiento de mis pecados para volver a nacer y crecer en una vida de obediencia contigo, en una novedad de vida, en una nueva vida que está dispuesta a dejar su voluntad. Hoy le digamos, Señor, yo quiero hacer ese pacto de nuevo. Quizás vos te estás preparando en estos días. Y quiero que entiendas que este pacto que haces físicamente a través de un símbolo como el agua, está hablando de todo este mundo espiritual que implica este compromiso y este andar con Dios. Jesús estuvo dispuesto a honrar al Padre en obediencia. Se bautizó, cumplió su misión, estuvo siempre dispuesto a sujetarse a la voluntad de Él. Por ende, nuestras vidas deben de reflejar esta obediencia y sumisión a la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que verdaderamente en todo tiempo nosotros podamos ser hombres y mujeres como dice aquí, como leíamos en el primer texto, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, dice Dios, serán tenidos en poco. ¿Estoy yo en el día del Padre dispuesto a honrar a mi Padre Celestial? ¿Estoy yo, estás vos dispuesto a decir, Señor, un día me comprometí contigo o lo estoy por hacer? Pero quiero que ese compromiso sea un compromiso real,
donde verdaderamente mi vida te honre en su andar. No quiero ya ser un cristiano que sea muy bla bla. Uno que simplemente hable, pero que no accione. Porque Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos, que seamos hijos que le honren con su hablar y su accionar. Amén. Yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos delante de ti y declaramos tu gracia y tu poder. Señor, gracias porque un día tú nos dejaste el ejemplo, nos enseñaste, Señor, y en esta noche queremos comprometernos en honrarte, en servirte, en darte toda la gloria y la honra a ti. Señor, que nuestras vidas te honren en todo tiempo, no solamente en nuestro hablar, sino en nuestro accionar, porque tú nos honrarás. Declaramos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.